Bienvenidos una vez más. Hoy estamos ya llegando al cumplimiento, hermanos, de algo que hemos venido anunciando. Hemos estado orando por esto. No sé cuánto tiempo oramos. Nos queda mañana todavía. Y mañana han de venir gente nueva también. Y vamos a verlos convertirse en el Señor, pero no los vamos a desechar. La lista que tenemos no la vamos a votar. Usted no los va a abortar a esas personas que usted tiene en su lista. Usted va a seguir orando por ellos, y si no pudiera traerlos mañana, los traes la otra semana y los trae hasta que los traigas, porque de que el Señor quiere salvarlos. Esa es la voluntad del Señor. Bueno, el tema que yo voy a compartir hoy se llama el fin de la vergüenza y del dolor. Repito, el tema se llama el fin de la vergüenza y del dolor. Quisiera que abriéramos nuestras Biblias en el libro de San Lucas, Evangelio de San Lucas o de Lucas, capítulo 13. Lucas, capítulo 13, versículo 10. Vamos a ver ahí, hermanos, a leerlo con atención. Vamos a ver detalles muy extraordinarios ahí de lo que el Señor hace. Dice el verso 10. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años, ¿cuántos años? 18 años, no había nacido así, que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada, no jorobada, encorvada. Y en ninguna manera, no había forma, no había manera, se podía enderezar. O sea, estaba curva, viendo hacia el suelo. No podía ver hacia arriba, solo podía ver hacia el suelo. Versículo 12. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó. En 18 años esta mujer nunca se había podido enderezar. Nunca había podido mirar hacia arriba. Nunca había podido mirar hacia el cielo. Siempre miraba hacia la tierra. Pero cuando Jesús le puso sus manos encima, la mujer se enderezó, dice ahí, hermanos. Y ella se enderezó, dice el verso 13. Luego, así inmediatamente, y glorificaba. Comenzó a gritar alabanzas y exaltaciones a Dios por la obra que el Señor había hecho con ella. Verso 14. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en aquel día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos, pues, venid y sed sanados, y no en el día de reposo. Inmediatamente Jesús entra en acción, hermanos. Inmediatamente Jesús entra en acción. Y le dice en el versículo 15: hipócritas. No hipócritas, sino hipócrita. Cada uno de ustedes no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber, a que se refresquen, a que tomen agua. Y a esta hija de Abraham, ojo, que Satanás había atado. ¿Quién la tenía así, hermanos? ¿Quién la tenía así? Satanás. Dice, y a esta hija de Abraham que Satanás había atado,
¿no había que desatarla? Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Ligadura es atadura. Al decir estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Amén. Hermanos, ¿será verdad que lo que pasa feo en la tierra, en la gente, será verdad que es culpa de Dios? ¿Y saben por qué hago esta pregunta? Porque yo he escuchado a mucha gente decir eso, que lo feo que está sucediendo, que lo feo que pasa, Dios es el culpable. Y no lo he oído una vez, ni dos veces, lo he oído muchas veces. Pero ¿será verdad que lo feo, eso que a usted le pasa, eso que a usted le está sucediendo, o que le sucedió a su familia, a un familiar tuyo, puede ser un hijo, puede ser a tu marido, o a tu esposa, o a tus padres, o a tus vecinos, eso feo? No quiero decir cosas nada más feo, pues todos entendemos que es algo feo, algo horrible. ¿Será culpa de Dios? ¿Dios será el culpable? ¿Será verdad que Dios se ha olvidado de la gente, hermanos, se ha olvidado de nosotros y que no le importamos? Es otra pregunta que hago, porque yo también he oído a mucha gente decir: es que Dios se ha olvidado de mí, es que ya Dios no se preocupa por mí, parece que no le importo. Tal vez usted mismo, usted misma lo ha dicho en oración: Señor, pero ¿por qué no me escuchas? ¿Qué pasa, Señor? Es que no soy tu hijo. ¿Es que acaso no soy tu hija? Seguramente usted también ha escuchado gente decir eso. O posiblemente puede ser que usted mismo o usted misma lo haya dicho. Obviamente, hermanos, no. Ni la primera pregunta de que lo feo que pasa se lo achacamos a Dios, o que esto otro, hermano, que Dios se ha olvidado, que Dios no se preocupa por nosotros también. ¿Por qué culpamos a Dios? O a veces culpamos a otras personas también. Sí que somos buenos para eso, ¿verdad, hermanos? Para culpar a otros. Y yo no voy a condenar a muchos que hacen eso por el estado de opresión y de ignorancia que en ellos hay. Precisamente predicar el evangelio tiene que ver con esto, con que se abran los ojos del entendimiento, con que comencemos a ver la verdad. Como decía ahora el pastor Alex, conoceréis la verdad. Y cuando se conoce la verdad, cuando la verdad nosotros la conocemos, la digerimos, la recibimos, la internalizamos, esa verdad que es el mismo Cristo nos hace libres, nos liberta, nos hace libres completamente. Pero mis hermanos, ¿por qué vamos a culpar a Dios o a otros por el dolor o por las tragedias o cualquier otra cosa que nos haya pasado fea y que nos suceden sin que Dios tenga la culpa? Dios no tiene la culpa, se lo aseguro, hermano. Dios no tiene que ver nada en esto feo que nos pasa a veces. Dios no tiene que ver nada en la condición en que una persona está. Hay personas en una condición de calle. Un día de estos hablaba de hay personas que se compran un colchón que vale $2,000 o $3,000 para dormir bien, y resulta que se acuestan y no pueden dormir en toda la noche porque no tienen paz en su corazón, aunque tengan un colchón
carísimo y ergoménico, creo que se dice, que se acomoda al cuerpo, que uno se mueve y él se acomoda al cuerpo de uno. Y hay otros que duermen, hermanos, en el suelo, y duermen bien, y son felices, y tienen paz. Vaya contradicción, ¿verdad? Yo sé que a alguien ya Dios tiene que estarle hablando aquí en esta noche. Sin que le decía que por qué culpamos a Dios o a otros por el dolor que estoy pasando, por lo que me está sucediendo, por lo que me está pasando, por la tragedia que sucedió. Hay tragedias naturales, que un cerro se cae, que hay un derrumbe. Hay tragedias familiares, un matrimonio que se derrumbó, una familia que perdió un ser querido en un accidente. Y muchas tragedias. ¿Y por qué vamos a culpar a Dios? Porque Él no tiene la culpa. Él no tiene que ver nada en eso. El diablo, hermanos, el diablo es el culpable, y el diablo es el que nos miente a nosotros y nos hace pensar que esto tiene que ver algo con Dios. Es lamentable que muchas personas ignoran la realidad del diablo. Si Jesucristo volviera a venir físicamente, porque Él ha venido espiritualmente a nuestro corazón, aunque algunos no quieran creerlo, por lo menos yo digo, Él está en mi corazón, entonces Él vino a mi corazón. Pero si Él volviera a venir físicamente y literalmente, Él echaría fuera demonios, volvería a echar fuera demonios, como lo hizo en aquella primera venida. Y pensar que hoy no hay un montón de personas que están bajo el poder del diablo, mi hermano, es vivir realmente engañados. Pensar que las situaciones feas y horribles que pasa mucha gente no son de parte del diablo, no es el diablo, hermano, de verdad que entonces esa persona realmente está en una condición de ceguera y de ignorancia espantosa. No es el tema hablar del diablo, porque no quiero hablar de él. Pero tampoco podemos ignorar, como dijo el apóstol Pablo, sus maquinaciones. El diablo sí existe y es un ser poderoso, fuerte, que opera en la tierra y que tiene a mucha gente viviendo en una condición muy mal, causando dolor y tristeza a las personas, porque Él es más poderoso que nosotros, que los hombres. Sin embargo, hay una buena noticia. Cristo el Señor lo venció, lo cual no significa que lo mató para siempre, que lo desapareció. Que lo venció significa que, hermano, Él lo derrotó, pero no significa que Él no existe y que no hace cosas. Este mundo como está, estas cosas que vemos que suceden, hermanos, y que nos causan dolor. El tema se llama el fin de la vergüenza y del dolor. Ese es el tema, de eso es que quiero hablar. Y no podemos hablar de un fin a una vergüenza, a un dolor, sin que nosotros ignoremos que hay alguien llamado diablo, que hay alguien llamado Satanás, que es el causante de todas estas cosas. El apóstol Juan decía en primera de Juan, en el capítulo 5, que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Gracias a Dios que usted y yo no somos del mundo, no estamos. O sea, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Por lo tanto, todo verdadero hijo de Dios no está bajo ese poder. Pero los demás sí. Los demás sí.
Y el diablo se ha encargado, hermanos, de engañar a un montón. Me perdonan la palabra. Y aquí, hermanos, hay gente ignorante y también hay gente tonta. Bueno, aquí no presente, aquí no hay gente tonta. Pero en el mundo sí hay gente ignorante, gente que ignoran la verdad. Pero también hay gente tonta. Y esos tontos, hermanos, son los que le creen al diablo sus mentiras. Los que le creen a Satanás sus mentiras. Hoy es un gran día, creo yo, hermanos. Hoy es un gran día para todos los que escuchen esta enseñanza creyendo. Hoy es un gran día para que nosotros creamos, hermanos. Para que usted escuche creyendo. Porque podemos escuchar sin creer. Podemos escuchar cuestionando. Podemos escuchar dudando. Podemos escuchar rechazando. Podemos escuchar analizando y no creyendo. Solo hay una manera, hermanos, correcta de escuchar para experimentar lo que Dios quiere hacer, y es que escuchemos creyendo. Y ese creer, hermano, es como cuando usted se sienta a una mesa a comer, y aunque usted no diga qué rico está eso, usted lo está disfrutando. Usted está disfrutando aquello. Y eso significa que a usted le está gustando aquel alimento. No, tal vez usted no dice amén, tal vez usted no aplaude, y yo no necesito que usted aplauda. Tal vez usted necesita sí decir amén cuando hay algo que a usted le abre el entendimiento, que a usted, hermano, le aclara algo, y debería de decir amén, porque eso es como cuando estamos comiendo y nosotros decimos, wow, qué rico que está esto, y lo saboreamos, y no queremos que se nos termine la comida ese día. Pero cuando está fea, hermanos, bueno. Entonces, hermanos, es un gran día para todos los que escuchen creyendo. Hoy puede ser el fin a la vergüenza y al dolor. A esa vergüenza y a ese dolor que causa Satanás, que viene del diablo, que él provoca. Hay más gente avergonzada en el mundo de la que usted se imagina. Esta mujer, hermano, es un cuadro de eso. Esta mujer, hermanos, no tenía una enfermedad, aunque por ahí dice que tenía espíritu de enfermedad. Más abajo leímos que era que el diablo la había atado. La tenía atada, pero no me voy a adelantar al tema. Eso lo vemos más adelante. Entonces, hermano, yo quiero que analicemos bien lo que leímos ahora, este capítulo 13, desde el versículo 10 hasta el versículo 17. Lo vamos a analizar con cuidadito, porque hoy tiene que ser el fin. Hoy debe ser el fin, hoy tiene que ser el fin, no solo para ustedes que están acá presentes, sino para los que me van a escuchar por la internet, ahí en nuestro canal de YouTube, que van a escuchar la enseñanza. Hoy tiene que ser el fin de tu vergüenza y de tu dolor. Usted no se imagina cuánta gente hay afuera, hermanos, avergonzados. Porque el pecado provoca dos cosas. El pecado provoca vergüenza y el pecado provoca dolor también. Son dos manifestaciones de pecar. Pero también vamos a dejarlo, no me voy a adelantar. Entonces vamos a analizar, hermanos, este pasaje rápidamente. Yo creo que hoy nos vamos a ir temprano a la casa. ¿Qué es lo primero que quiero que mire acá en el pasaje que leímos? Lo primero que quiero que miremos es la obra del diablo. La huella que el diablo ha dejado en muchas personas. Él tiene una huella, como que puso una huella en las personas. Y eso es lo que yo veo aquí. Vamos a ver lo primero, la huella o la obra que el diablo ha llevado a cabo, la huella de Satanás. En este caso, en esta mujer, que esta mujer, hermano, es una sombra, es un tipo, es una figura, representa a la humanidad entera. Hermanos, es muy significativo que en la Biblia el Señor usa
muchos casos de mujeres en situaciones muy dolorosas y tristes. El caso, por ejemplo, de una mujer que iban a apedrear, que la iban a matar a pedradas. ¿Se acuerdan? Como que hay un ensañamiento del diablo contra las mujeres. Y no es de extrañarnos, porque, hermanos, desde el principio se habló de una enemistad. Luego se ve, hermanos, a una mujer samaritana que había tenido 5 maridos y que iba con el número 6. Y ahora este caso, y hay muchos casos más en la Biblia donde se citan mujeres, como también se habla de mujeres extraordinarias. Pero muchas de estas, hermanos, que el Señor libera, algunas de ellas son las que fueron a ungir el cuerpo de Jesús, hermanos, cuando estaba sepultado. Y fueron mujeres las primeras que tuvieron un encuentro real y verdadero con el Cristo que había resucitado también. Y entonces, hermanos, lo primero que quiero que miremos es la obra del diablo, la huella de Satanás en esta mujer y en miles y miles y miles, no, ¿qué digo miles? Millones de millones de millones a través de la historia. Hay una obra del diablo, hermano. Yo no estoy aquí, hermano, para defender al diablo, para decir tonteras, para decir estupideces. No, estamos para desenmascararlo, para aclararle a cada uno, hermanos, y que nos podamos volver en libertad a nuestro Dios, y para que se termine la vergüenza y el dolor. ¿Cuántos de ustedes estarán, hermanos, con un dolor que causó alguien en quien el diablo hizo una obra? ¿Saben ustedes, hermanos, por qué el diablo no pudo ser redimido? Porque, hermano, porque el diablo pecó contra Dios. Pero también Adán y Eva pecaron contra Dios. ¿Sabe por qué al diablo no lo redimieron? No hay esperanza, no hay para él salvación. ¿Y por qué para Adán y Eva sí? ¿Saben por qué, hermanos? Porque el diablo, nadie lo tentó. Al diablo nadie lo indujo a pecar. Al diablo nadie lo engañó para que él se rebelara contra Dios. Pero, hermanos, a Adán y a Eva, el diablo los engañó. En un estado de inocencia ellos. De inocencia y de ignorancia. Ellos fueron engañados. Los engañaron. Y todo hombre en esta tierra, hermano, ha sido engañado por el diablo. Por eso para el hombre hay redención, porque el hombre no era Adán y Eva, y los hombres no es que quisieron pecar, sino que fueron seducidos por el diablo, engañados por el diablo. Se le presentó algo bonito, se le presentó algo agradable a los ojos. La persona pensó que eso estaba bien, que no estaba malo hacer aquello, que no estaba malo hacer lo otro, que qué vacilón, que qué pura vida, que me perdona la palabra, que qué tuanis. Pero engañados por el diablo. Y hoy tenemos, hermanos, una cantidad muy grande de hombres y mujeres con la vergüenza y con el dolor. Y no solamente ellos, sino que muchas personas, creo que hasta el mismo Dios, porque está dolido, le duele cuando el hombre falla. Cuando el hijo pródigo regresó de su estado, el padre, tal vez hemos ignorado la parte más importante de esa parábola del hijo pródigo, pero lo más importante de esa parábola fue que el padre dijo: porque mi hijo estaba perdido y ha sido hallado, estaba muerto y ha vivido. Y eso, hermano, que lo demuestra a nosotros es que el Señor anda buscando a cada hombre y a cada mujer que se perdió por un engaño y que murió por causa de caer en ese engaño. Él quiere volverlo, y Él se alegra cuando ese hijo que es usted, que es tu amigo, que es tu vecino, que es tu familiar, los que estábamos orando, hermanos, los que teníamos o tenemos en nuestra lista, esos hermanos, esos, que lo que el Señor quería con ellos era, o es, alegrarse
y decir: estaba muerto, pero revivió. Estaba perdido, ha sido hallado. Estaba muerto y ha resucitado. Así está la gente, hermanos. Así está la condición de las personas. Y entonces, hermanos, lo primero que quiero que miremos es la obra del diablo y esa huella de Satanás en esta mujer y en miles de personas hoy. Lo primero, hermanos, lo leímos: 18 años de vergüenza y de dolor. Veamos dos versículos. Veamos el versículo 11. Pónganme por favor versículo 11 y luego me ponen el versículo 16. Pero primero vamos a leer el verso 11. Dice: había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Era así, hermanos, pero completamente encorvada. Casi pegaba su cabeza al suelo y no se podía enderezar. Era como agarrar una varilla de hierro y doblarla, así, dejarla curva. Así estaba esta mujer. Esa fue su condición durante 18 años. ¿De qué nos habla eso? Ahorita le explico de qué nos habla eso. Pero veamos el verso 18 ahora. Perdón, el verso 16. Y dice el verso 16. Dice: y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años. Quiere decir, hermanos, que lo que esta mujer estaba experimentando se lo había causado el diablo. Casi todos los milagros que vemos nosotros en los evangelios tienen que ver, hermanos, son una sombra de algo espiritual. Ahora, no es que Dios, yo sí he visto personas así, hermanos. En mi pueblo había un hombre así, encorvado completamente, hermano, pero más que así como estoy yo, más. Casi pegaba la frente al suelo. Pues esta mujer estaba así. Pero lo que tenemos que ver, hermanos, es que el causante de esa condición de esta mujer era el diablo. Hermanos, una persona se puede morir encorvada conociendo a Cristo. Hay muchas personas, hermanos, que nunca pudieron recibir una sanidad física, pero no significa que ellos no experimentaron al Señor. No podemos culpar a alguien que está enfermo. Ayer nos contaban de un pastor que le hicieron una operación en el cerebro, en la cabeza o en la columna, no sé, por ahí. Algo tocaron, hermanos, algún cable, digo yo. Y hermanos, y el hombre en cualquier momento le agarra un dolor, nos contaban, que literalmente se orina del dolor, y él es un pastor. Tal vez alguien podría decir: ese es un pastor incrédulo, ¿por qué no se ha sanado? Hermanos, yo creo que para Dios no hay nada imposible, pero a veces suceden cosas extrañas. Porque el énfasis del Señor hoy no es el cuerpo físico, hermanos. Aquí el Señor no nos está queriendo enseñar que Él puede sanar una encorvadura. Eso no es el propósito de este pasaje, hermanos. Si lo vemos naturalmente, eso es lo que parece. Pero la Biblia no es un libro, hermanos, de cosas naturales. La Biblia nos habla de cosas espirituales, de cosas de arriba, de cosas de Dios. Entonces, lo que Dios nos quiere enseñar acá no es que Él puede sanar a una mujer encorvada. Yo creo que Él puede hacerlo, pero como le digo, conozco personas, buenos hijos de Dios, buenos cristianos, que no se han sanado. Y uno podría acusarlos y condenarlos, que son unos incrédulos. Bueno, si alguien de los que acusan y dicen que es por incrédulo que no le han sanado, y usted tiene una fe bárbara que puede mover los montes, vaya, tóquele la espalda entonces y enderécelo, en vez de estar juzgando y señalando. Que Dios nos libre de hacer eso, hermanos.
Porque si nosotros creemos que es por incrédulo que alguien físicamente está así, y nosotros, hermanos, tenemos toda la fe que podemos mover montes, como dice en capítulo 13 de Corintios, entonces ¿por qué no va y le pone la mano encima y lo sana? Aquí el Señor, hermanos, no nos está tratando de enseñar que Él puede sanar a una persona jorobada o a una persona con una curvatura como la que tenía esta, encorvada estaba. Aquí hay otra enseñanza, es una enseñanza espiritual, y de esa es la que yo quiero hablarles hoy. Pero hermano, lo primero que tenemos que ver entonces es de que nos habla el mal de esta mujer. ¿Qué era el mal que ella tenía? ¿Qué era realmente lo que estaba sucediendo con ella? Físicamente sí eso, pero ¿qué es lo que Dios quiere enseñarnos a través de esto? Mis hermanos, si usted siempre anda viendo para abajo, ¿qué es lo que uno ve abajo, hermanos? ¿Qué es lo que uno ve abajo? ¿Cuántas veces usted ha hablado con una persona, me perdonan la palabra, que se jaló una torta? Y cuando lo ve a usted, hermano, la persona baja la cabeza. A mí hasta que me duele mi corazón, hermano, porque a veces uno condena y juzga. Y la persona se siente tan mal por lo que hizo, y más si la señalan. Y entonces, hermanos, inmediatamente la persona baja los ojos porque tiene vergüenza. Yo sé lo que es la vergüenza. Yo sé, hermano, lo que es sentirse uno con vergüenza por haber fallado, por haber pecado, por haber vivido, por haber hecho algo feo. Fui un borracho en el mundo cuando no conocía a Cristo. Y nosotros se hablaba de la goma. En Costa Rica le decimos goma a la resaca, por los que me van a escuchar por internet. Porque en otros países se le llama resaca, o le dicen resaca al efecto de una borrachera al día siguiente. Y entonces se hablaba de una goma moral o de una resaca moral, que era peor que la que le da a las personas que toman. Los que nunca han tomado no saben qué es esa resaca, que a la gente le amanecen vomitando, les dan ganas no pueden comer, tienen asco y un montón de cosas feas a raíz de la borrachera que se pegaron el día antes, de la fiesta, dicen ellos. Pero viene la goma moral, la resaca moral. Porque hizo algo que no tenía que haber hecho. Porque se portó mal. Y entonces esa persona, hermano, yo sé lo que es sentir vergüenza al día siguiente por algún ridículo, por algo feo que se hizo. Una mujer que trabaja en prostitución, mi hermano, nunca jamás va a decir que ese es su trabajo. Va a andar encorvada. Espiritualmente está encorvada esta persona. Entonces el estar encorvado nos habla a nosotros de la vergüenza, hermanos. De la vergüenza, y eso es lo que el diablo quiere. Que nosotros no podamos levantar nuestra cabeza, y por eso es que hermano, el diablo miente y a la gente le dice que eso fue Dios, más bien que Dios fue el que le causó, que eso es por culpa de Dios, que eso es por culpa de los papás, que estás arrastrando una maldición generacional y un montón de cosas, hermano. La cuestión es que el diablo no quiere que nos demos cuenta que esto que esta persona tiene es él el que lo causó. Por eso el Señor, hermano, abiertamente lo dice acá. Y esta mujer, esta hija de Abraham, que el diablo había atado, así lo dice, ¿verdad? Por 18 años, dice, no había que desatarla. Dice, ustedes desatan los animales. Nosotros, hermanos, a mí me duele también. Nosotros tenemos en la casa una perrita que la queremos mucho, pero nunca jamás yo la puedo amar más que a un ser humano.
Esta gente, hermanos, se preocupaban por los animales, se preocupaban para que los animales bebieran agua en el día de reposo, los soltaban. Pero, hermanos, resulta que el tipo religioso de acá, cuidémonos de eso, hermanos, que no seamos como el tipo, como el jefe religioso de la sinagoga. Dijo: a esta no hay que curarla, a ella no había que hacerle nada. En el día de reposo venga otro día. Y porque él no lo había hecho, 18 años tenía ella de ir a esa sinagoga y el tipo no había podido hacer nada con ella. Ahora, aleluya, aparece el Hijo de Dios, que ha venido a libertar a los cautivos, que ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Aparece el Hijo de Dios, pone las manos sobre ella y la sana. Y ahora tenemos un acusador acá. Que Dios nos libre a nosotros de esto, hermanos. Hay demasiada gente avergonzada por el diablo, por causa de su pecado. ¿Cómo creen que se sintió aquella mujer que la encontraron en el acto mismo del adulterio, hermano, y que la querían matar a pedrada? ¿Cómo cree, hermano? Esta mujer estaba tirada en el suelo y no se atrevía a levantar la vista. Aquí, hermanos, esa mujer de las pedradas, la que tenían que matar a pedradas, que legalmente se podía haber matado a pedradas de acuerdo a la ley. Lo que pasa es que el Señor es más grande y más glorioso que la ley. Él está por encima de la ley. La justicia, la misericordia de Dios es mayor que la ley. Y Él, en vez, hermanos, de apedrearla, más bien le dijo a la gente que también fue un acto de amor del Señor hacia los demás. Alguien piensa, hermanos, que lo que Jesús hizo ahí solo tenía que ver con la mujer que estaba tirada en el suelo. Esa mujer está con vergüenza, está semidesnuda o quizás desnuda, está encorvada también. Ella no se atreve a levantar los ojos, ella no se atreve, está avergonzada. Hermanos, eso causa el pecado. Señoras y señores que están acá, entendamos: el pecado trae vergüenza, el pecado nos causa vergüenza. Y esa encorvadura que tiene esta mujer, de lo que nos habla es de la vergüenza, de que no nos deja ver hacia arriba. Porque por eso es que hay muchas personas: es que a mí Dios no me ama, es que lo que yo hice fue muy grave, es que es tan malo lo que yo hice. Déjeme decirle algo, hermano y hermana: puede ser muy grande, muy feo, muy horrible, ciertamente, pero más grande es el amor de Dios. Más grande es la misericordia de Cristo para con usted. Y la tocó y se enderezó y le pudo ver. Lo primero que esta mujer ha de haber visto fue el rostro del Hijo de Dios. Porque el diablo lo que no quiere es que usted vea a Cristo. El diablo no quiere que usted vea nada para arriba. El diablo no quiere que usted vea las cosas celestiales. El diablo no quiere que usted vea lo de arriba. Por eso lo primero que Dios hace con todos nosotros es enderezarnos, hermanos. La palabra justicia es enderezar, es poner recto a alguien. Cuando la Biblia dice que el justo por la fe vivirá, y cuando se habla del justo, ¿quién es un justo? Un justo es una persona recta, pero que no es recta por sí mismo, que es recta porque Dios la hace recta cuando cree. ¿Usted no se ha sentido acusado, hermano, a veces? ¿No se ha sentido mal? ¿Avergonzado? Y yo no estoy diciendo esto para que sigamos haciendo lo malo, que aprendamos la lección. Porque aquella mujer que iban a matar a pedrada, hermano, Jesús la levantó, le dio dignidad, la hizo sentirse valiosa, la hizo sentirse importante. Les iba a decir que eso que el Señor les dijo: tirad la piedra, el que esté libre de pecado. No solamente estaba pensando en ella, sino que estaba pensando también en los que tenían las piedras en la mano. Porque todos ellos, hermanos, se sintieron mal también, acusados en su conciencia. Y yo estoy seguro que muchos de ellos se fueron diciendo: Señor, perdóname, porque ciertamente ella estaba mal, pero yo también. A lo mejor algunos de los que tenían una piedra en la mano estaban más peor que ella. Pero todo esto, hermano, no es otra cosa más que la obra del diablo. Por eso a mí me gusta este pasaje. Por eso a mí me gusta esto, desde que Dios me abrió los ojos para ver lo que estoy diciéndoles, hermano. Y que no se lo puedo decir todo, nada más le estoy diciendo que esta mujer, ese día llegó el fin de su vergüenza. Ya no iba a sentirse más
viendo solo para abajo. Pregúntele, hermano, a una mujer que trabaja en la prostitución, en que trabaja, y verá que se va a sentir avergonzada. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, cuando han fallado se han sentido avergonzados? Todos, todos los que estamos acá, todos. Si no se ha sentido avergonzado con la gente, se ha sentido avergonzado con Dios. Y con dolor. Usted sabe, hermano, lo que son 18 años encorvado, 18 años de dolor, de sufrimiento. El alcohólico sufre. El sicario sufre. El asesino sufre. El mentiroso sufre. El ladrón sufre. La prostituta sufre. El fornicario sufre. Posiblemente usted esté sufriendo por una ligadura, porque dice aquí el Señor, hermanos, en el versículo 16, dice: y esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esa ligadura. Estaba ligada, estaba bajo el poder del diablo, estaba atada por el diablo. Y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Mi amigo, mi amiga, ¿se imagina que hubiéramos tenido esto repleto, hermanos, y que aquí hubiesen habido unos 100 personas nuevas? Luche para que mañana las traigamos, hermano. El hombre, ojo con esto que le voy a decir, hermanos. Todo hombre es esclavo. En este planeta Tierra no hay una persona que no sea esclava. Todos somos esclavos. Yo sé que la palabra esclavo suena un poquito grosera, como grotesca, pero porque no hemos entendido, hermanos, realmente, porque pensamos, no hemos entendido que si yo no soy esclavo de Cristo, yo soy esclavo de Satanás. Y precisamente la obra que Cristo hace, hermanos, es comprarnos. Como el que va, como el que iba, no sé si algunos de ustedes vieron películas de aquellas romanas viejas, películas romanas o películas viejas, donde iban a un mercado donde tenían, hermanos, personas que habían cautivado en una guerra y las llevaban al mercado y las vendían como esclavos. Entonces iba alguien, hermanos, y las compraba. Y a algunas personas de esas les iba bien porque el que las compraba era bueno. Pero a algunos les iba re mal porque el que las compraba era muy malo. Todos nosotros, hermanos, todos, usted que está aquí y yo, todos somos esclavos. Como esta mujer era una esclava, Jesús dice que la tenía el diablo atada y que tenía y que estaba con una ligadura, como amarrada, sujetada. Y puede ser que algunos de acá todavía tengan alguna ligadura, alguna atadura, y todavía usted no está experimentando la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Y todavía usted tiene vergüenza y todavía tiene dolor. Quiero decirles, hermanos, que todo pecado es una obra del diablo.
Y ese pecado le causa vergüenza al que lo comete. Y ese pecado le causa dolor al que lo comete, pero muchas veces también le causa dolor a terceras personas. O sea, hermanos, la réplica es muy grande a veces. Alguien está en la cárcel por algo, por un pecado que cometió. Seguramente se ha lamentado 1000 veces allá en la cárcel, el hombre o la mujer. Porque lo hice, no debía haberlo hecho, porque lo hice. Y entonces, hermano, se siente avergonzado de estar ahí o avergonzada. Pero también tiene dolor, porque comienza a acordarse de cosas bonitas de afuera. Nosotros, hermanos, aparte del dolor que trae el pecado a nosotros mismos, por eso es que no deberíamos de pecar. Porque todas las personas que pecan es porque son esclavos del diablo. Esta mujer era esclava del diablo. Era el diablo el que la tenía encorvada, con vergüenza y con dolor. Esta mujer reúne esas dos. Esta mujer es el tema de mi mensaje. Esta mujer tiene vergüenza y dolor. La vergüenza que nos hace ver hacia abajo, que nos causa, hermanos, que muchas veces no nos deja verle la cara a las personas, pero a veces peor, ni a Dios. Porque decimos, seguro Dios no me quiere, seguro Dios está enojado conmigo, seguro Dios está, ya no hay para mí esperanza. Seguro que esta mujer había perdido la esperanza. Usted sabe, 18 años, hermanos. Y todos nosotros, repito, es esclavo. O somos esclavos de Cristo o somos esclavos del diablo. En 1 de Juan capítulo 5 versículo 18, vamos a verlo. 1 de Juan 5, 18. Dice 1 de Juan 5, 18. Dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Uy, creo que apunté mal la cita. El verso 19, sí, verso 19. Dice, y sabemos que somos de Dios y el mundo entero estaba ¿bajo quién, hermanos? ¿Bajo qué poder? ¿Bajo el poder de quién? Del diablo. El maligno es el diablo. Ojalá me escucharan un poco de esos tontos, me perdonan, que dicen que ya no hay que temerle al diablo, que ya el diablo no hace nada. Dije al principio que si Jesucristo viniera literalmente hoy, en persona, literal, como vino la primera vez, andaría echando fuera demonios. Porque, hermano, allá en el mismo pasaje, en San Lucas, volvamos a San Lucas un momentito, al capítulo 13 otra vez, volvamos ahí. Dice en ese capítulo 13 de Lucas, interesante lo que dice acá, hermano. Dice, dice en el capítulo 13, pero en el versículo 31, dice, aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole, sal a Jesús, sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y les dijo, vayan y le dicen a esa zorra, vayan y le dicen a esa zorra, he aquí, echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana. Y al tercer día termino mi obra. Vaya, dígale que Él no me va a detener en lo que yo hago, echar fuera demonios y curaciones. Si Jesús estuviera hoy, mis hermanos acá, andaría echando fuera demonios. Pero permítame decirles, hermanos,
que Jesús sigue echando fuera demonios, que el mundo entero está bajo la autoridad, bajo la potestad, bajo el poder del diablo. Todo aquel que peca está bajo la esclavitud, es un esclavo. Por eso les decía, hermanos, que en este mundo nadie es libre. O es esclavo del diablo o es esclavo de Cristo. O somos esclavos de Cristo o esclavos de Satanás. Esta mujer que vimos acá estaba así por el diablo. Era el diablo el que la tenía así. El poder de Satanás la tenía esclavizada, doblada. Que ese doblado de lo que nos habla a nosotros es de la vergüenza. Y en esa encorvadura que tenía, tiene que haber habido dolor también. Que son, hermanos, los resultados más tristes y dolorosos de la esclavitud, de ser esclavos del diablo. El diablo, hermano, nos presenta a nosotros las cosas bonitas. Nos hace pensar que no hay nada mal en aquello. Que no importa, así lo hizo con Eva. Que no había nada de malo que comiera de aquel árbol, que lo que representa, hermanos, es el engaño, la mentira, el pecado. Que no había nada de malo, coma, nada malo va a pasar. Es más, Dios es el que no quiere que usted haga esto. Y así sigue engañando. ¿Qué importa? Usted puede hacer esto y usted puede hacer lo otro y usted puede hacer acá y usted puede hacer allá. Y de repente la persona cae, hermanos, en aquello. Y luego viene el dolor, viene la vergüenza y después viene el dolor. Porque por un momento de esos podemos perder todo, hermanos, aunque temporalmente muchas veces, porque Dios puede restaurar todas las cosas. Pero sí tenemos que pasar por un dolor. Les decía que ese que está en la cárcel, hermano, se imagina que llega alguien ahí que él no quiere que se dé cuenta, posiblemente se va a esconder, le va a dar vergüenza que lo vea alguien. Se va la primera vez que tal vez usted va a ver a su preso o a su presa, me refiero al que está encarcelado, es posible que no quiera venir a recibirte porque se siente avergonzado o se siente avergonzada. Qué vergüenza. Pero ha llorado muchas veces ahí en la cárcel, o ha llorado en aquel lugar, o en aquel otro lugar, o en aquel otro lugar, no sé dónde habrás llorado. ¿Dónde usted ha llorado? En su cuarto. ¿Dónde has llorado? En el trabajo, en el baño. Has llorado y llorado y llorado con dolor. Y así hay mucha gente llorando hoy, hermanos. Yo no sé ni cómo se sentía esta mujer, no me lo imagino, hermano. Es que nosotros a veces no le pedimos a Dios que nos haga entender y dimensionar el dolor de la gente. Hay mucha gente llorando, hermanos. Llorando. Y uno puede decir, sí, se lo buscó, se lo merece. Nadie lo tiene haciendo esto, nadie lo tiene haciendo lo otro. Es interesante, hermanos, que Dios no dijo eso de Adán y Eva. ¿Por qué comiste? Eva le dice, el diablo me engañó. Y es verdad que tuvo consecuencias. Sí tuvo consecuencias. Pero el Señor, hermano, le tejió una túnica para que comenzaran a cubrir su desnudez. Y de una vez le prometió, aleluya, lo que ya vino, hermano. El que murió en la cruz se lo prometió. Y le dijo, vendrá alguien a herir en la cabeza a ese perverso engañador. Y vendrá a levantarlos a ustedes del polvo. El que está cautivo, ese. No solamente con vergüenza, sino con dolor. Pero también, hermanos, si alguno de ustedes tiene un preso, usted ha sufrido, usted ha llorado también. Eso tenemos que entenderlo todos, hermanos. ¿Por qué no salir de la esclavitud? Hermanos, ¿por qué no? ¿Por qué no cambiamos de amo? ¿Por qué no decidimos, sí, hermanos, ser esclavos?
Pero ser esclavo, la diferencia de la esclavitud está en el amo. Esa es la diferencia. La diferencia de la esclavitud está en el amo. Si mi amo es bueno, no me va a tratar de otra manera, porque de lo bueno no sale nada malo, de la luz no salen tinieblas. Cristo es bueno, Cristo es la luz. Si yo soy esclavo de Cristo, hermano, de Él no va a salir para mí castigo, de Él no va a salir para mí muerte, de Él va a salir vida, de Él va a salir paz, de Él va a salir amor. Pero el diablo, la Biblia lo representa como malo y como tiniebla. El que es esclavo del diablo no puede experimentar otra cosa que el látigo, que la muerte, que el dolor que causa aquel que es perverso. Y eso debería ser suficiente para que nosotros, hermanos, nos convirtamos en siervos, en el término correcto de la palabra, en esclavos de Jesucristo. Algunos ya somos esclavos de Jesucristo. Fuimos esclavos del pecado, pero a veces decimos del pecado. Jesús aquí, hermano, dice que esta mujer estaba con una atadura del diablo, que ella era esclava del diablo, que ella había sido ligada con una ligadura provocada por el diablo. Estaba diciendo literalmente Jesús: esta mujer es esclava de Satanás y yo he venido para poner en libertad a los cautivos. Dios mío, que este evangelio se predique por todo el mundo. Necesitamos, hermanos, hombres y mujeres, que permitamos a Cristo manifestarse a través de nosotros. Cristo a través de usted, hermano, va a echar fuera demonios. Cristo a través de usted va a libertar cautivos. Cristo a través de usted va a romper ataduras. Cristo a través de nosotros, hermano, dejemos que fluya, dejemos que se manifieste, y que Él pueda ver el dolor a través de usted. Que Él pueda sentir, hermano, lo que sintió por esta mujer. Le dijo: ustedes desatan a sus caballos, a sus bueyes, a sus burros, a sus vacas, y las llevan a beber agua. Y a esta mujer no había que desatarla. Dios mío, que nos preocupamos tanto por los animales y no nos preocupamos por los seres humanos. Yo no estoy diciendo que no haya que preocuparse por el animal. Si usted le puede dar, hermano, al perro callejero. Me acuerdo de mi mamá, todos los perros de la calle les echaba comida, y después estaban ahí en la casa todos los gatos y todo eso. Pero, hermanos, pero también mi mamá le daba de comer a la gente. Yo me acuerdo que nadie que llegaba a mi casa se iba sin comerse un gallito. ¿Quiere comerse un gallito?, decía doña María. Pero aún, hermanos, es más que eso. Es que les podamos dar el pan bendito del cielo. Que usted, hermano y hermana, también le dé el alimento espiritual, y que le haga creer a las personas de que el Señor tiene el poder para libertarlos del diablo. Y si usted puede orar, ore por las personas, hermano. Dígale: Señor, úsame. Y pone tus manos y le dice: diablo, suéltala, suéltalo ya. Y dejemos que otra vez fluya el Señor, que se manifieste en un mundo de dolor y de vergüenza. Yo no hago guerra espiritual, pero sí lucho, porque tenemos una lucha, y no es contra la carne y la sangre. Mi lucha no es contra ningún hombre. Mi lucha no es contra ninguna mujer ni contra ningún hombre. Mi lucha es con alguien que tiene a esas personas esclavizadas, con los principados, con las potestades. Por eso el Señor le dijo: dígale a esa zorra que a mí no me va a callar. Dígale a esa zorra que a mí no me venga diciendo eso, porque voy a seguir echando fuera demonios y voy a seguir curando a la gente, porque para esto apareció el Hijo de Dios. Y ese Hijo de Dios que nosotros estamos hablando de que ha venido a nuestro corazón, eso es lo que Él quiere hacer con ese hombre que está avergonzado
y con un dolor terrible por causa de su pecado. Perdió su familia porque se emborrachó, perdió a sus hijos por esto, perdió su hogar por esto, perdió esto por aquello. Hermano, está en la cama por eso, está en la cárcel por eso. Y lo triste y doloroso, algunos ya muertos, y ya no podemos hacer nada por ese muerto. Cristo no es nada más para que nosotros digamos que lo tenemos. O somos esclavos de Cristo o somos esclavos del diablo. Yo no sé de quién, pero esta pesca era para decirle a la gente que podemos, hermanos, liberarnos si nos volvemos al Señor, que podemos ser transformados si nos volvemos a Dios. Si usted se vuelve a Dios, mi amigo, mi amiga, Dios te librará de la vergüenza y del dolor. Qué lindo, hermano, es cuando uno sabe que ya no tengo una ligadura, que ya no tengo una atadura, que ya no soy un esclavo del diablo, que ya no ando solo viendo para abajo, que ahora ya el Señor me ha enderezado, porque la obra de Cristo es enderezarte para que lo mires a Él, para que veas el rostro del Señor, para que contemples la hermosura de su rostro, para que lo conozcas a Él, y Él te hace caminar en dignidad, en santidad, en pureza, en rectitud. Esa es la obra de Cristo para nosotros los seres humanos. El que se vuelve a Él, Él lo endereza, Él lo pone recto. Eso significa la justicia de Dios. Vuélvase a Dios. Vuélvase a Dios. Volvámonos a Dios. Y termino. Los hombres podemos ayudar a dar de beber a los animales, pero solo Jesucristo puede desatar y saciarle la sed a los seres humanos. Volvámonos al Señor. Háganle en creer a la gente, hermano, que cuando uno pase por su casa, ahí cuando usted está orando, que uno oiga me perdonan la palabra, un bochinche en su cuarto, que usted está diciendo: Satanás, suéltalo, diablo, suéltalo. Que lo oigan a usted, hermano y hermana, diciéndole: Satanás, suelta a mi hijo, suelta a mi esposa, suelta a mi hermano, suelta a mi padre, suelta a mis vecinos, suelta a mis amigos. Que te oigan, ¿qué importa? ¿Qué importa? Y a esta hija de Abraham no había que desatarla. Ustedes no desatan a sus caballos y a sus vacas y los llevan a beber, y a esta hija de Abraham no había que desatarla para que ella pudiera beber el agua de la vida, para que ella se alimentara de Dios, para que ella se llenara. Mi hijito, 18 años de estar cautiva, no había que desatarla. Bendito sea el amor de Dios. Ya no iba a andar más encorvada, nunca más. Ya no iba a ver hacia el suelo, hermano, lo que se ve la obra del diablo nada más, porque el diablo es como una serpiente que se arrastra, y eso es lo que el diablo quiere, hermanos, que nosotros veamos hacia abajo. Y por eso es que la gente anda diciendo, hermano, que es Dios el que los tiene así, porque el que están viendo para abajo, lo que están viendo es la mentira y el engaño. Lo que se ve, lo que se arrastra son los escorpiones, son las arañas, son los gusanos, son las culebras. Eso es lo que camina por la tierra, por abajo. Y eso era lo que, en un sentido figurado, era lo que estaba viendo esta mujer. Y mucha gente eso es lo que ve: es que Dios no me ama, es que Dios no se preocupa. Todo esto que me está pasando es culpa de Dios, todo eso que te sucedió es culpa de Dios. Claro, porque está viendo para abajo, y el que está abajo le está mintiendo, le está engañando. Mi hermano, Dios lo endereza, y yo comienzo a ver al Señor, y ahora el Señor me dice otra cosa: tengo para ti algo grande, tengo para ti algo glorioso, tengo vestiduras nuevas, te quito la vergüenza, te quito el dolor, te quito la acusación, te hago una nueva criatura. Amén. Amén. En esa historia vemos la obra de Satanás, imposible para nosotros de solucionarla, pero no para Cristo. Hoy es tu día, hoy es el día
de libertad. Hoy es el día para que seas libre de la vergüenza y del dolor. Amén. Amén. Póngase de pie.